Bien, nuestro estudio en el escrito está de Dios en esta mañana es bajo el tema y resultó que quedaron empatados. Es un término sacado del argot del mundo deportivo, pero también se utiliza en otros ámbitos. Y mis primeras palabras sobre este tema son las siguientes. ¿Esto con qué tiene que ver? ¿Vengo a hablar de deportes o de votaciones políticas? Por supuesto que no. Lo que lleva de fondo a este tema es el trato divino a nuestro sentido de justicia. Saben, el que gana no hay discusión. En un evento deportivo no hay discusión, ganamos y ganamos. El que pierde, lo único que puede hacer es tratar de disculpar que perdió el partido de fútbol, por ejemplo, en el deporte rey de nuestro continente, hablando del fútbol o el soccer, como le llaman por aquí. Pero en un empate, al menos uno queda inconforme. A veces el empate es como ganar para un equipo modesto, pero a veces cuando juegan dos buenos equipos, el empate deja incómodo a uno de los equipos. Y este tema resultó que quedaron empatados. En realidad tiene que ver con cómo muchas veces no quedamos del todo conformes con las cosas que pasan, con cómo resultan, y nos quedamos como murmurando, al menos en nuestro corazón, de esos resultados. Pero quiero iniciar con el ABC de este asunto. Para los que no están familiarizados con el término, empatados, amados hermanos, es un vocablo que se utiliza para referirse a dos o más personas, pueden ser grupos como en un equipo deportivo, donde obtienen el mismo número de puntos, o en otros ámbitos, por ejemplo en el ámbito de la política o en cualquier votación, es cuando se tiene el mismo número de votos. Eso es quedar empatados, quedamos tablas, decimos en Honduras también. Ahora bien, nuestro sentido de justicia, amados hermanos, dice que otro reciba más equivale a que nosotros recibimos menos. Siempre genera ese efecto. El que otro reciba más equivale a que yo recibí menos, o quedar empatados que yo reciba menos. Porque juzgamos, amados hermanos, nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio por lo general superior al del otro. Y un empate en resultados no lo consideramos justo en muchas ocasiones. Con esto tiene que ver el tema. Pues con estas explicaciones de fondo a nivel introductorio, quiero invitarles a que revisemos juntos una parábola de un resultado con empate. Está en la Biblia. Una parábola con resultado con empate. Voy a ir leyendo y voy a ir comentando en el camino para ustedes. Comienza ese relato y es por parte de Jesús. Se encuentra en el Evangelio según Mateo, capítulo 20, versículo 1. Dice esa porción: Asimismo, el reino de los cielos se parece. Noten, nosotros vivimos en el mundo de los humanos. El mundo de los humanos es un mundo imperfecto, se cometen tantas injusticias, tantas arbitrariedades, la gente no recibe lo que espera y aspira a recibir, pero note cómo la vida nuestra, así de imperfecta que es, se pone en paralelo, en las palabras de Jesús, con el reino de Dios, y cómo el reino de Dios debe ser el marco de referencia para todo lo que concierne a nuestras vidas. Dice, el reino de los cielos se parece a un propietario que salió de madrugada a contratar obreros para su viñedo. Comentario: ese propietario es Dios. Dios, amados hermanos, es el dueño de todo. Tú dices mi tiempo, no es tuyo. Tú dices mi casa, no es tuya. Tú dices mi ministerio, no es tuyo. Él es el dueño, Él es el propietario de todo. Lo he dicho por muchos años. ¿Qué es lo que administramos nosotros los humanos? Administramos lo siguiente: administramos tiempo, administramos talentos, administramos oportunidades, administramos relaciones
y administramos recursos. Es lo que administramos los humanos. Tiempo, talentos, que son capacidades, oportunidades, relaciones y recursos. Pero todo eso no es nuestro. El verdadero dueño, el verdadero propietario es Dios. Dios es dueño de mi tiempo, Dios es dueño de mis talentos, Dios es dueño de mis oportunidades, es dueño de mis relaciones y es dueño de mis recursos. En realidad no poseemos nada, simplemente administramos la vida para el propietario. Es lo primero que hemos de sacar en conclusión de este primer versículo. El versículo 2, continuando con la lectura, dice que acordó este propietario darle la paga de un día de trabajo y los envió a su viñedo. Esto me recuerda cuando Dios me envió al ministerio. ¿A qué me dedicaba yo? Yo había sido un estudiante de arte en mi ciudad. Estudié con la idea de ser pintor. Estudié en unos cursos especiales en la universidad, el Departamento de Arte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y en la Escuela Nacional de Bellas Artes, pero mi afición por las drogas no me dejó continuar y abandoné la carrera para terminar viviendo como un homeless en las calles, viviendo de lo que la gente me daba o tomar una guitarra y que me tiraran unos pesos por cantar. Pero qué maravilloso es Dios, que cuando Él te llama, Dios es justo. No sé qué cosas malas te han pasado a ti, a mí me han pasado un montón, pero si hay alguien que no te va a hacer una mala pasada es Dios. En Dios tú puedes confiar. Él es el mejor contratante que tú puedes encontrar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Y me gusta ese vocablo, dice que acordó darles una buena paga. Este acuerdo, amados hermanos, representa los tratos que hacemos con Dios. Dios me dijo, ven y sírveme. ¿Me engañó Dios? No, en ninguna manera. Lo que Dios me dio, el mundo nunca pudo habérmelo dado. Él me recogió de las calles. Él me quitó el olor a marihuana, me sacó el efecto de las drogas de mi sistema. Las drogas que consumí agravaron enfermedades neurológicas con las que yo nací. Pero Él quitó todo eso de mi vida. Son los acuerdos pues, que Dios hace con cada persona, porque Dios tiene una manera para tratar y acordar con cada ser humano. Pero lo cierto es que por lo general, si bien aceptamos lo que Dios nos ofrece, no significa que al final quedamos conformes. Yo he visto a mucha gente que alegremente decidió servir al Señor, alegremente decidió caminar con el Señor, y en ciertos capítulos de su vida quedó disgustado, creyendo que había sido víctima de alguna clase de mala pasada, alguna clase de mala injusticia. Posiblemente aquí en el ministerio los más antiguos en esto somos el obispo Solórzano y yo, sin decir que él esté viejo, ¿verdad? Lo que pasa es que él comenzó bien joven. Eso nosotros lo hemos vivido. Hemos sentido en alguna hora de nuestra historia como que alguna injusticia se descargó implacablemente sobre nuestras vidas. Es parte de lo que pasa a nosotros los humanos. Al final muchas veces no quedamos conformes. Pero sigo la lectura, verso 3. Cerca de las 9 de la mañana salió y vio a otros que estaban desocupados en las plazas. Significa que la primera ronda de contratados fue rasando las 6 de la mañana, ahora son las 9. Verso 4, les dijo, vayan también ustedes a trabajar en mi viñedo y les pagaré lo que es justo. ¿Cuál es esa frase? La frase final, les pagaré. ¿Lo dicen para mí? Si ustedes estuvieran comprando un almuerzo por cómo leen, no almuerzan hoy. ¿Cuál es la última frase? Les pagaré lo que sea justo. ¿Qué frase? Lo que sea justo. Es tan difícil para nosotros identificar lo que es justo en nuestras vidas. Yo me atrevo a decir que es imposible comparar nuestro sentido de lo que es justo con el sentido de justicia de Dios. Muchas veces el sentido de justicia de Dios creemos que nos lastimó.
simplemente porque en nuestra insignificancia, en nuestra limitada manera de observar la vida y de discernir las cosas, nos quedamos totalmente desfasados en relación al sentido de justicia de Dios. Y el comentario a esta escritura: vayan también ustedes, trabajen en mi viñedo, les pagaré lo que sea justo. Lo que sea justo en la perspectiva divina va a ser difícil asemejarlo a nuestro concepto del sentido de justicia. Muchas veces nos vamos a sentir atropellados, muchas veces nos vamos a sentir postergados, muchas veces vamos a sentir que algo hizo alguien con el beneplácito o la complicidad de Dios, y nosotros quedamos como víctimas de una cosa rara para explicar. No podemos orar por eso, lo tenemos como trabado en la garganta, pero es porque estamos inconformes con esos resultados, con esas circunstancias. ¿Cuántas cosas pasa uno que si se lo hubieran contado a uno no lo hubiera dicho que uno pasaría por estas cosas? Proyectos de iglesia, asuntos de ministerio, cosas de nuestros hijos, nuestra familia, asuntos de finanzas, en fin, cuánta cosa nos toca vivir, y tenemos que tratar de encuadrar todo eso con el sentido de justicia, no solamente nuestro, sino con el sentido de justicia de Dios, lo cual es una operación bien difícil para hacer a nivel conciencia. Sigo leyendo, verso 5. Pero dice: así que fueron, y salió de nuevo a eso del mediodía. El mediodía es la mitad del día. Ya uno va marcando la mitad de una jornada laboral en ese horario del día. Pues salió de nuevo a eso del mediodía, y a la media tarde hizo lo mismo, 2 rondas más. La primera es una ronda como a las 6 de la mañana, la segunda es como a las 9 de la mañana. Luego hizo otra ronda de contratación a las 12, y ahora resulta que a las 3 de la tarde una contratación más. Yo no sé a qué hora Dios te contrató a ti. Tú no sabes realmente quizá a qué hora Dios me contrató a mí. Pero déjenme decirle que esas horas de contratación divina nos complican la vida a todos. Nos complican la vida a todos. Porque nosotros comparamos lo que nosotros somos, el tema de la antigüedad, de cuánto uno se sacrifica versus los resultados, versus las promociones, no solo las nuestras, promociones que vemos que se van dando en otros, y uno se pregunta: pero ¿a qué hora llegaron estos? A las 3. Pero hombre, pero si estoy desde las 6 en esto. Bueno, hizo lo mismo, dice, 2 contrataciones más. Mis comentarios son estos. Algo que debemos aprender a aceptar es que así como Dios hace tratos con nosotros en lo personal, así los hace con otros. El Dios que me llamó a mí, llamó al obispo Alberto también, en diferentes tiempos, en diferentes circunstancias, con diferentes trasfondos. Tan legítima es una cosa como otra. El Dios que llamó al pastor Esquivel es el mismo Dios que llamó a César o a Carmencita, en distintas épocas, distintos trasfondos, distintas circunstancias, distintos sufrimientos. El Dios que llamó al pastor Saúl Medina es el mismo que llamó al pastor Carlos Mejía. Distintas épocas, distintos factores, distintos escenarios. Así es Dios, así es Dios. Y cuesta masticar eso a veces, por ese tema de que yo comparo mis bendiciones con las de otros. Pero lo cierto es que así como Dios hace tratos conmigo, los hace con otros, incluso con otros que llegan tardíamente. Hay gente que solo llegó al mandado. Hay uno de nuestro grupo que yo le digo: oíme, vos lo fuiste al mandado, Mario Valencia. Le digo: no ha sufrido, Leo, no es justo. Nosotros nos hemos matado, nos hemos escapado de perder los templos, nos han corrido de iglesias, en fin, le digo. Y vos llegaste aquí solo a hacer el mandado a San Pedro Sula. Una tremenda iglesia tiene. Le digo: oíme, no es justo.
¿Por qué? Porque pensamos así, que alguien que acaba de llegar vaya a recibir más que yo suele ser nuestro reclamo. Suele ser nuestro reclamo. Aquí tengo enfrente mío al pastor Juan Reyes Urizar. A mí me corrieron de una iglesia hace como 25 años y en el mismo año creo que te corrieron a vos de la tuya, sí. Somos corridos a patadas los dos. Me tocó verlo, él es guatemalteco, irse a Guatemala, a su país, saliendo de Tegucigalpa, básicamente con las manos en la bolsa, Juan, sin un peso. Tienen un castillo, allá en Chimaltenango, Guatemala, un castillo, no estoy bromeando, es un castillo que le compraron a un tipo. Y en ese castillo tiene tremendas facilidades ahí, bueno, ¿se dan cuenta? Así es Dios. Así es Dios. Cuando te estaban sacando, seguramente pensaste que estabas en el último capítulo. Yo pensé igual. Y mira, me esperaba la mejor parte. Dicen que hasta guapo soy ahora. ¿Sí? Hasta eso dicen, o sea que me salió bien todas esas cosas que pasaron. Sigo leyendo, verso 6. Alrededor de las 5 de la tarde. ¿Qué? Alrededor de las 5 de la tarde, salió y encontró a otros más que estaban sin trabajo y les preguntó: ¿por qué han estado aquí desocupados todo el día? Pues porque nadie nos ha contratado, contestaron. Y él les dijo: vayan, escuchen esto, también a ustedes, vayan a trabajar a mi viñedo. Hermanos, que a veces Dios se pasa, sí, a veces Dios se pasa. Y Él es el dueño de todo, Él es el propietario. Siempre lo he dicho en mi cátedra, Dios le da lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Así como lo escuchan, así como lo escuchan. Dios puede bendecir a un tipo que llegó a las 5 de la tarde, como igual puede bendecir a uno que llegó a las 6 de la mañana. Los tiempos los organiza Dios, los escenarios los organiza Dios, las agendas las organiza Dios, los propósitos los organiza Dios. ¿Sabe qué me dijo Dios y cuál fue mi contratación hace 25 años? Porque el próximo año el CCI, una iglesia de carácter mundial, cumple 25 años el próximo año. ¿Sabe qué me dijo Dios en la contratación que me hizo? Te voy a bendecir, voy a levantar tu nombre que ha sido maltratado y tu ministerio que ha sido menospreciado, y te voy a bendecir, pero cuando se levante esa obra y esté en lo mejor de su pujanza, me la vas a devolver y la vas a entregar. Y él me dijo a quién tenía que entregársela, y está sentado aquí con nosotros, el obispo Solórzano. Te entregué esa iglesia, nuestra iglesia central, ¿hace cuántos años, obispo? Pastoreó 17 años esa iglesia. Significa que por lo menos 17, 18 años atrás te la entregué, porque esos son los tratos de Dios conmigo. Hay gente que me dice: pero pastor, usted está entero. Digo, porque estoy jubilado, ¿no? Estoy jubilado, yo no tengo iglesia, no soy pastor de una iglesia, la organización la corre ahora el obispo Solórzano, pero pastor, son los tratos de cada persona. ¿Ustedes me ven triste? No, hombre, feliz de la vida, sí, feliz de la vida paso. Si no sé, estoy considerando volverme a ser hippie otra vez, sí. Excepto las drogas, ¿verdad? Excepto las drogas. Son los tratos. Dios a veces se pasa, sí, a veces se pasa. ¿Y qué? ¿Y qué? Y como siempre, amados hermanos, como siempre llegó la hora de las verdades. Así pasa en nuestras vidas. Como siempre llega la hora de las verdades inexorablemente. Dice la lectura, continuando en el verso 8, al atardecer el dueño del viñedo le ordenó a su capataz: llama a los obreros, págale su jornal, comenzando por los últimos contratados hasta llegar a los primeros. Los últimos dicen: bueno, me imagino que me van a dar una propina nada más si yo llegué a las 5. No sé, 10%, 12%, 15%, no sé, algo, pero eso es mejor que nada. Comenzaron con los últimos.
¿Cuál es mi comentario? Inexorablemente a todos nos llega, no sé si notaron esa frase con que inicia el verso 8, al atardecer. Todos tenemos un atardecer, absolutamente todos. No hay ni uno al que no le llegue su atardecer, no hay ni uno solo, ni uno solo. Nadie escapa de su atardecer, ni uno solo. Tú estás aquí, no sé qué es lo que piensas de ti mismo, no sé cuál es tu opinión, el atardecer te espera. Todos llegamos al atardecer, por temprano o por tarde. Pues es un tiempo de recoger lo que Dios ha dispuesto para cada uno. Y en esto, amados hermanos, no hay derecho de antigüedad, ni hay derecho de sacrificio. Yo no sé qué tú has pasado, yo solo puedo hablar de lo que yo he pasado. Yo fui diagnosticado de bipolaridad, de esquizofrenia y de epilepsia desde la infancia. Llegué a mi vida adulta y nunca los médicos me han diagnosticado sano, nunca. Todos los exámenes salen igual, pero aquí estoy. ¿Me voy a quejar? No. Uno vive su vida, aprende a disfrutar lo que uno es, lo que Dios le da, y uno se encamina hacia ese atardecer que Dios organiza para cada persona. Y en esto uno no puede decir, pero es que yo he sufrido más. Si es que para cada persona su piel es la que le duele más. O sea, cada quien lo suyo es lo que le duele. Pero uno no se debe de estar quejando que si cuántos años ha servido a Dios. Yo he visto pastores, por ejemplo, cristianos también, en general, quejarse de Dios, quejarse de su suerte. Incluso los cristianos acuñan frases que son un total fiasco, que es un error total. Dicen, ay, desde que me hice cristiano las pruebas han aumentado. Falso, hombre, eso es una tontería eso. Y a veces nos quejamos y hemos caminado con el Señor. Pero no, aquí en esto nadie puede decir, no, que yo me sacrifiqué o derechos de antigüedad. No existen derechos de antigüedad en el Señor. Miren, Caín presentó la primera ofrenda, Abel vino de segundón y la de Abel fue la que pegó. Esaú salió primero, su hermano Jacob después, que eran gemelos, pero Esaú vio la luz primero. Y venía agarrado del talón, venía su hermano Jacob. ¿De quién son las promesas? De Jacob. No hay derecho de antigüedad. Yo no sé quién tú te crees que has hecho, cuánto te has sacrificado, cuánto tú has renunciado a ti mismo, has sangrado, has sufrido, cuánto tiempo has pasado en tus proyectos de vida o en lo que sea. ¿Sabes qué? Da igual, da igual. Da igual el tiempo, da igual las circunstancias, da igual los sacrificios. Dice el verso 9, se presentaron los obreros que habían sido contratados cerca de las 5 de la tarde y cada uno recibió la paga de un día. Por eso cuando llegaron los que fueron contratados primeros esperaban que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también la paga de un día. Al recibirla comenzaron a murmurar contra el propietario. Estos que fueron los últimos en ser contratados trabajaron una sola hora, dijeron, y usted los ha tratado como a nosotros que hemos soportado el peso del trabajo y el calor del día. Ahí están las quejas humanas. ¿Cuál fue el problema de ellos? ¿Cuál fue realmente el problema de estas personas? Su problema fue haber estado observando y haciendo cuentas de los que fueron llegando. Ese es su problema. No te pongas a hacer cuentas de los que están a tu alrededor, de los que van llegando, no te pongas a hacer cuentas. Eso es un error. Hazte un favor más bien. No compares lo tuyo con lo ajeno y no compares lo ajeno con lo tuyo. Yo creo que la mayor satisfacción que uno tiene es en el nicho que Dios ha dispuesto para uno, aprender a ser feliz en ese nicho, no estar viendo ni para atrás, ni para adelante, ni para un lado, ni para el otro. Si tú aprendes a estar dichoso en el Señor, en tu escenario de vida, eres el hombre y la mujer más feliz del planeta. Esa es la verdad. Y al final el juez es quien define los resultados. El dueño, el propietario definió todo. Cierro con esto. Mateo 20, versos 13 al 16.
Pero él le contestó a uno de ellos: amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Espero no estar profetizándole a alguien en esta mañana. No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. El que tenga oídos para oír, oiga. No estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. Verso 14, sigue diciendo el verso 13: ¿acaso no aceptaste trabajar por esa paga? Verso 14: tómala y vete. Quiero darle al último obrero contratado lo mismo que te di a ti. Verso 15: ¿es que no tengo derecho a hacer lo que quiera con mi dinero, o te da envidia de que yo sea generoso? Finalmente dice el verso 16: así que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos, porque Dios le da lo que quiere, a quien quiere, cuando quiere, como quiere y si quiere. Dios hace lo que quiere todo el tiempo. Entonces, ni qué remedio. ¿Cuál es la conclusión? En fin, resultó que todos quedaron empatados. A nadie se le cometió una injusticia. Cada quien recibió justo lo que había contratado con Dios para su caminar, para su proyecto, para su vida, para sus hijos, para su trabajo, para su ministerio y para todo lo que es la parte nuestra en nuestras vidas. ¿Cuántos aceptan la contratación de Dios? Aleluya, aleluya, aleluya.